Diciembre de 1943. Un piloto de caza alemán perdonó a un bombardero estadounidense averiado sobre Alemania. 10 hombres sobrevivieron gracias a esa decisión. Luego, ambos pilotos regresaron a casa y nunca volvieron a hablar del tema. Durante 43 años, Charlie Brown cargó con una sola pregunta. ¿Quién era él? El piloto alemán que lo miró a los ojos y eligió la compasión en lugar del asesinato. El hombre que arriesgó la ejecución para salvar a desconocidos. En 1986, Charlie Brown comenzó su búsqueda. 4 años de callejones sin salida, cientos de cartas, innumerables llamadas telefónicas. Luego, en enero de 1990, llegó una carta desde Canadá. 4 palabras. Yo fui el que lo hizo. Esta es la historia de cómo 2 enemigos se convirtieron en hermanos. Charlie Brown logró regresar a Inglaterra el 20 de diciembre de 1943. El Ye Olde Pub aterrizó en la base RAF Seething con 11 hombres heridos a bordo, incluido uno muerto. El avión estaba tan dañado que nunca volvió a volar. Las cuadrillas de tierra no podían creer que se hubiese mantenido en el aire. Durante el informe, Charlie contó a sus oficiales lo ocurrido. Un caza alemán los había escoltado hasta un lugar seguro. La respuesta fue inmediata. Nunca vuelvas a hablar de esto. No se lo digas a la tripulación. No se lo digas a otros pilotos. Si se supiera que los pilotos alemanes podían mostrar compasión, podría generar sentimientos peligrosos. La línea oficial era clara. No se puede ser humano y pilotar una cabina alemana. Así que Charlie guardó silencio. Completó su gira de combate, voló más misiones y regresó a Virginia Occidental. Fue a la universidad. Se reincorporó a la Fuerza Aérea en 1949 y sirvió hasta 1965. Se convirtió en funcionario del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Viajó a Laos y Vietnam. Se retiró en 1972 y se mudó a Miami como inventor. Construyó una vida. Formó una familia, pero nunca olvidó. Su hija recordaría más tarde las pesadillas de su padre. Lo recuerda despertando empapado en sudor frío de vez en cuando. La guerra nunca lo abandonó del todo y siempre, bajo el trauma y los recuerdos del combate, persistía una imagen que lo perseguía. El piloto alemán en el Bf-109 volando junto a ellos. Franz Stigler también guardó silencio. Había aterrizado cerca de Bremen tras escoltar al B-17 a salvo y no dijo nada a sus superiores. Lo que había hecho era un delito de corte marcial en la Alemania nazi. La pena por perdonar a un enemigo en combate era la ejecución. Si alguien descubría que había dejado escapar deliberadamente a 10 estadounidenses, enfrentaría un pelotón de fusilamiento. Así que Franz mantuvo el secreto durante el resto de la guerra. Sobrevivió al colapso de Alemania, al caos de la derrota y a la ocupación. En 1953 emigró a Canadá, se casó y se convirtió en un empresario exitoso. También construyó una nueva vida. También intentó seguir adelante, pero el recuerdo de aquel día de diciembre de 1943 lo acompañó siempre. El B-17 con enormes agujeros en el fuselaje, la tripulación herida luchando por sobrevivir, el joven piloto que lo miró a través de la ventanilla. Franz diría más tarde que perdió el gusto por la Cruz de Caballería después de ese día. Dejó de perseguir agresivamente victorias. La visión de aquel bombardero destrozado y su tripulación moribunda cambió algo en él. Ambos hombres llevaron ese recuerdo en silencio durante décadas. Un encuentro que duró tal vez 10 minutos los marcó para siempre. 1986, Boston. Una reunión de pilotos de combate llamada Gathering of the Eagles. Charlie Brown tenía ahora 64 años, coronel retirado de la Fuerza Aérea, viviendo en Miami. Boeing había invitado a viejos pilotos para celebrar el cincuentenario del primer vuelo del B-17 en 1935. Durante el evento, alguien le preguntó a Charlie si tenía alguna misión memorable de la Segunda Guerra Mundial. Pensó un momento. Luego contó la historia. El bombardero destrozado, el caza alemán que apareció a su ala, la escolta hasta la seguridad, el saludo final. Después, la gente se reunió a su alrededor con preguntas. ¿Cómo nunca había intentado encontrar a ese piloto? ¿Quién era? ¿Sobrevivió a la guerra?
Charlie se dio cuenta de que había llevado esa pregunta durante 43 años sin intentar realmente responderla. Decidió, debo encontrarlo. Empezó por los canales oficiales. Contactó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Escribió a los archivos de la Fuerza Aérea de Alemania Occidental. Solicitó registros a la Oficina Histórica de la Fuerza Aérea del Ejército. Seguramente alguien, en algún lugar, tendría documentación sobre los pilotos alemanes estacionados cerca de Bremen en diciembre de 1943. Pasaron los meses. Luego un año, luego 2, 3, 4. Los registros no existían. Estaban incompletos, perdidos o clasificados. Callejón sin salida tras callejón sin salida. Los archivos militares alemanes estaban dispersos en una Alemania dividida. Los registros detallados de la Luftwaffe habían sido destruidos o capturados por los soviéticos. Encontrar a un solo piloto de un solo día de 1943 era casi imposible. Pero Charlie no podía dejarlo ir. Las pesadillas continuaban. Se despertaba empapado, recordando la artillería antiaérea, los cazas enemigos, la tripulación agonizante. Y siempre la misma pregunta: ¿quién fue el piloto alemán? En 1989, Charlie intentó un enfoque diferente. Escribió un relato detallado del incidente y lo envió a un boletín para pilotos de combate, tanto veteranos estadounidenses como alemanes. La carta describía la fecha, el lugar, las circunstancias, las marcas del Bf-109, todo lo que recordaba. Incluyó un detalle muy específico. El piloto alemán lo había mirado directamente a los ojos y luego le había hecho un saludo antes de alejarse. Charlie envía la carta y espera. Tiene 67 años ahora. Han pasado más de 46 años desde aquel día sobre Alemania. El piloto alemán podría estar muerto. Tal vez nunca sobrevivió a la guerra. O podría haber fallecido en las décadas siguientes. Pero Charlie debía intentarlo. Mientras tanto, en Vancouver, Canadá, Franz Stigler tiene 74 años. Él también había asistido al evento del 50 aniversario de Boeing en 1986, siendo el único piloto alemán presente. Una estación de televisión local lo entrevistó y contó su historia. El B-17 que había perdonado, la decisión que tomó, el riesgo que corrió. Franz también había hecho discretas averiguaciones durante los años. Quería saber si el bombardero había logrado regresar, si la tripulación había sobrevivido. Contactó asociaciones de la Luftwaffe, preguntó en reuniones de veteranos. Ninguna respuesta. Luego, en enero de 1990, Franz ve la carta de Charlie en el boletín de pilotos de combate. La lee. La fecha coincide, el lugar coincide, las circunstancias coinciden. Después de 47 años, Franz sabe que la tripulación del B-17 sobrevivió. Habían llegado a casa. Franz se sienta y escribe una carta. La envía a Charlie Brown en Miami, Florida, 18 de enero de 1990. Charlie recibe un sobre de Canadá. Dentro hay una carta que empieza: yo fui el que lo hizo. Cuando Charlie y Franz hablaron por teléfono por primera vez, Franz describió su avión. Cada detalle que Charlie necesitaba para confirmar que este era el piloto alemán del 20 de diciembre de 1943. Franz explicó que cuando se colocó junto al Ye Olde Pub y vio la magnitud del daño, cuando miró a través de los agujeros del fuselaje y vio a la tripulación desesperada tratando de salvarse entre sí, recordó las palabras de su comandante, Gustav Rödel. Si alguna vez te veo o escucho que disparas a un hombre en paracaídas, te dispararé yo mismo. Para Franz, los hombres en aquel bombardero destrozado no eran diferentes de hombres colgando de paracaídas. Estaban indefensos. No representaban una amenaza. Acabar con ellos sería asesinato, no combate. Franz le dijo a Charlie que había intentado hacerlos aterrizar en Alemania o desviarlos hacia la neutral Suecia, donde recibirían atención médica. Pero los estadounidenses siguieron volando hacia Inglaterra. Así que Franz los escoltó a través de las posiciones de artillería alemana para protegerlos. Mientras hablaban, algo cambió en ambos hombres. Las pesadillas de Charlie empezaron a disminuir. La pregunta que lo había atormentado durante casi 5 décadas finalmente tenía una respuesta. Más que una respuesta, tenía un nombre, una voz, un ser humano real al otro lado de la línea. Para Franz, escuchar la voz de Charlie lo significaba todo.
Durante 47 años, se había preguntado si su decisión había valido la pena. Si el bombardero se había estrellado en el Mar del Norte. Si la tripulación había muerto antes de llegar a Inglaterra. Ahora sabía que habían vivido. Los 10 hombres sobrevivieron a aquella misión. Ambos acordaron encontrarse en persona. 6 meses después, se reunieron en Seattle. Una cámara capturó el momento. Franz salió de un coche, vio a Charlie y corrió a abrazarlo. Los 2 hombres, antaño enemigos, se estrecharon y lloraron. Franz miró a la cámara y dijo en voz baja: «Te quiero, Charlie». Pasaron el día conversando, llenando los años vacíos. Charlie presentó a Franz a otros miembros de su tripulación, hombres que estaban vivos gracias a la decisión de Franz. Aquel día de diciembre, Franz conoció a sus hijos, a sus nietos, familias que existían porque un piloto eligió la misericordia. El encuentro resultó profundamente sanador para ambos. Charlie dijo que sus pesadillas cesaron tras encontrar a Franz. Franz dijo que conocer a Charlie y a la tripulación fue lo único bueno que le dejó la Segunda Guerra Mundial. Había perdido a su hermano en la guerra. Había visto a la Luftwaffe perder más del 90% de sus pilotos. Había presenciado la destrucción de Alemania. Pero salvar a aquellos hombres era algo de lo que podía estar orgulloso. Después de 1990, Charlie y Franz se volvieron amigos inseparables. Hablaban por teléfono cada semana. Viajaban juntos por Estados Unidos, asistiendo a exhibiciones aéreas y reuniones de veteranos, contando su historia a grupos y organizaciones. En una de sus últimas visitas, Franz le regaló a Charlie un libro. Dentro había escrito: «En 1940 perdí a mi único hermano como piloto nocturno. Gracias, Charlie, tu hermano Franz». Las 2 familias se volvieron cercanas. La esposa de Charlie y la de Franz se hicieron amigas. El vínculo se extendió más allá de los 2 pilotos hacia todos los que los rodeaban. Algunas personas no lo entendieron. Franz recibió llamadas desde Alemania llamándolo traidor por haber perdonado a bombarderos estadounidenses. Algunos vecinos canadienses lo despreciaron, llamándolo nazi. La respuesta de Franz siempre fue la misma: nunca lo entenderán. Para Franz y Charlie, las etiquetas no importaban. Alemán o estadounidense, enemigo o amigo, eran solo palabras de una guerra que había terminado hacía décadas. Lo que importaba era lo que había ocurrido el 20 de diciembre de 1943, cuando un hombre miró a otro y eligió la humanidad por encima del deber. La amistad duró 18 años. El 22 de marzo de 2008, Franz Stigler murió en Vancouver, Canadá. Tenía 92 años. 8 meses después, el 24 de noviembre de 2008, Charlie Brown murió en Miami, Florida. Tenía 86 años. Están enterrados a miles de kilómetros de distancia, pero su historia permanece inseparable. 2 hombres que se encontraron durante 10 minutos en combate en 1943 y se convirtieron en hermanos durante los últimos 18 años de sus vidas. Su historia se convirtió en un libro llamado A Higher Call, escrito con la ayuda de autores que documentaron cada detalle. El libro se convirtió en un éxito de ventas, presentando su historia a millones de personas que nunca la habían escuchado. Pero el verdadero legado no es el libro, ni la fama, ni el reconocimiento tardío. El verdadero legado es lo que enseñó Franz Stigler, que incluso en la guerra, la humanidad puede prevalecer, que uno puede vestir el uniforme del enemigo y aún así ver seres humanos al otro lado. 47 años para encontrarse, 18 años juntos. Ambos murieron con 8 meses de diferencia, como si ninguno pudiera existir mucho tiempo sin el otro. No es solo una historia de guerra, es una historia sobre lo que significa ser humano.